Volvemos al último bloque de esta edición de Alerta Temprana de lunes 23 de mayo. Iba a decir de abril. No, hubiera sido mejor decir de junio, ¿no es cierto? La sensación de que el año avanza, no que retrocede. Oye, los quiero invitar a conversar. A ver, no bajo ninguna circunstancia la idea es farandulizar ni trivializar un hecho que es complejo. Probablemente para muchas personas resulta doloroso. Se han armado polémicas acá que tienen sustento, evidentemente, en muchos casos, pero también tiene cosas que parecen un poquitito absurdas e irrisorias. Y me estoy refiriendo a lo que pasó con este joven de 20 años, Francisco Ferrada, que se metió a la jaula de los leones en el zoológico. Y a partir de este caso, ¿verdad?, se han armado primero un montón de cosas que no son efectivas respecto de qué fue exactamente lo que ocurrió. Y segundo, se han armado defensas y bandos que no dejan de sorprender, digamos, y hablan de lo fácil que se incendian las praderas aquí y cómo las redes sociales al final terminan por contribuir a polarizar algunos debates, y muchas veces con poco manejo de la información y sin ir un poquitito más allá a entender el sentido de algunas cosas que pueden estar pasando y que nos hablan de a lo mejor de cuestiones mucho más profundas. Pato tenía más información respecto de qué fue más o menos lo que ocurrió. Aparentemente este Franco Ferrada no estaba intentando suicidarse cuando se metió a la jaula de los leones. No, salió publicado y aclarado. La carta que había dejado. La primera gran discusión pasional se produjo porque él se quería matar. Claro, y que producto de que su idea loca de entrar a matarse a la jaula de los leones habían terminado muertos los leones y no él. Y aparecieron los animalistas y los defensores de los animales, a quienes yo respeto mucho. Yo tengo dos en la casa, de hecho, ¿verdad? ¿Dos animalistas o dos animales? ¿Dos animales o dos animales? Buena la distinción, sí. Digamos. No, dos defensores de los animales. Y me parece muy loable, pero me parece que aquí también, y José Vitrán hacía un punto en una columna, cuando dice en qué momento este país desvaloriza la vida de una persona que puede tener efectivamente problemas mentales. Ese también es un punto ¿Se ha desvalorizado también eso? ¿Ha sido parte de la polémica? Parte de la gente que dice ¿por qué matan a los leones y no lo dejaron que él se matara? Si está loco. Eso se escribió en Twitter durante el fin de semana o en Facebook. ¿Por qué respetan la vida de este loco y matan a dos leones? ¿En qué momento la vida de un loco vale menos? Franco Ferrada... Fue una discusión, hubo muchas crónicas afuera también. Franco Ferrada, como sabemos, pierde a su madre a los 11 años, son 8 hermanos. Pasan todos algún periodo importante en el Servicio Nacional de Menores, que no es precisamente un lugar del que las personas salgan necesariamente mejores. Hay en él, claramente bastarían esos datos para darse cuenta de la situación enorme de vulnerabilidad. Pero además hay un tema psiquiátrico también, Agustín. Sí, no, sin duda. Solamente hay vulnerabilidad y paso por el cename. La carta, él estaba como iluminado. Él se consideraba como un hijo de Jesucristo y él pensaba que los leones no le iban a hacer daño. Pero vamos a los animalistas. Exactamente como Daniel. En la historia bíblica. En la historia bíblica de Daniel y los leones. ¿Sabes por qué en las redes sociales se produce esa reacción en favor de los leones y no del ser humano que había allí? Es porque la gente usa las redes sociales sin reflexionar lo suficiente. Ciertamente los animales tienen una capacidad de dolor. Y por eso es que se castiga cuando se inflige dolor a un animal porque tienen capacidad de sufrimiento. Pero en este caso no había dónde perderse, ¿cierto? Realmente es como si volviéramos al circo romano y la turba se pusiera del lado de los leones y no de los cristianos que eran devorados por los leones. Pero mira, yo creo que esto, si esto se pone, se calma, digamos, y uno empieza a hacer las disquisiciones que se pueden hacer. Uno, los guardias del zoológico actuaron perfectamente. ¿Sí? Perfectamente porque en primer lugar tú no sabes quién es la persona, qué es la persona que está metiéndose a los leones. Por lo tanto, tienen que neutralizar la posibilidad de que se mate un ser humano. Ahora, dicho eso, o sea, sin poner ninguna tela de juicio sobre ese protocolo que actuó, porque no tienes por qué tú saber exactamente todo lo que está pasando, yo creo que hay una discusión que es interesante en función de todo esto de los animales. Si el tipo se hubiera querido, por ejemplo, suicidar, efectivamente yo me podría preguntar, sin por esto cuestionar una vez más cómo actuaron los guardias. Que no tenían por qué saber cuál era la intención. Que no tenían por qué saber cuál es esto, o sea, los guardias tenían que hacer lo que hicieron. Yo me podría preguntar o podría decir qué lástima
que este hombre que se quería, supongamos que ese hombre que se quería matar no pudo matarse aquí y al día siguiente se saltó de un edificio. Qué lástima que se haya llevado consigo a 2 leones, sí, porque son unos seres escasos, de los que quedan poco en el mundo, y el mundo será menos cuando no hayan leones, yo creo por lo menos. Sí, pero ahí, Pato, yo creo que tú dices, y yo estoy de acuerdo contigo, de que los funcionarios ahora no es el caso del Parque que sucedió, Metropolitano actuaron bien de acuerdo a un protocolo que parece del todo razonable. Sí. O sea, la verdad es que yo escuché las declaraciones del director del Parque Metropolitano que me parecieron muy atinadas. Primero dijo creer que a nosotros no nos importa que se hayan muerto los leones. Es desconocer absolutamente nuestra misión, porque la historia de uno de los leones nació allí y por lo tanto lo conocen desde chico. Manuel se llama. No, a nadie le tiene que ver. La otra era una que llegó de un circo en condiciones paupérrimas, digamos, la flaca se llamaba, y que ellos prácticamente la levantaron y la transformaron en el bonito animal que era hoy día. Entonces, ellos, a pesar de eso, sí, y a pesar de que tienen ese sentimiento, obviamente que tienen un protocolo que pone primero a la vida humana. Sí. Y eso es lo que ocurrió, ¿te fijas tú? Entonces yo creo que yo tengo que coincidir con Agustín en este caso, en que a veces las redes sociales te impiden reflexionar. Estos fueron imágenes muy fuertes, extraordinariamente fuertes, ver a esta persona desnudo adentro de la jaula atacado por 2 leones. Pero yo creo, frente a eso, yo creo que lo que uno tiene que hacer es primero conmoverse y después reflexionar. O sea, conmoverse de la historia personal de Franco Farrá, conmoverse de lo que pasa con los leones, conmoverse de la gente. Yo creo mucho una cosa, yo creo que las redes sociales uno las puede ver para interiorizarse respecto de cosas que están aconteciendo en estos mundos, pero así ciertamente no es un foro de reflexión. No. O sea, es más, yo no acepto el condicionamiento de la reflexión en que me ponen las redes sociales. No, ni una ni la otra postura. Me ponen un marco que me molesta. ¿Cómo entiendes, Patricio? Porque pone un marco que es muy ajeno a todo matiz. Entonces no estoy dispuesto a tomar partido en lo que ese lugar me ofrece. Pero ¿cómo entiendes tú que destacados intelectuales y muchos políticos, incluyendo diputados y senadores, hacen ostentación de su pobre condición de tuiteros? No tengo nada contra el Twitter, pero cifrar en que a través del Twitter un político va a entender mejor o un intelectual. Sí, pero grandes intelectuales, me muerdo la lengua para no nombrarlos, y destacados senadores son de clubes de tuiteros, exministros, tengo uno en la memoria, pero yo voy a la pelota y no al jugador. Entonces, esta élite está fomentando la irreflexión de las redes sociales. No es problema. El problema es que cuando esa élite a la que tú haces referencia quiere legislar a partir de la temperatura que toman las redes sociales. Eso es grave. Y eso a veces ha pasado. Pero yo quiero tomar un lado, y sin por esto ponerlo en el territorio de la pelea de las redes sociales. Yo no tengo duda de, ante la vida de un ser humano y de un animal, ir a proteger al ser humano porque soy cómplice con él, digamos. Por último, por esa modesta razón, somos cómplices en más cosas. Pero sí entiendo la preocupación por los animales. En un mundo, pero espérate, en un mundo en el que además está, en el que sabemos que la convivencia de un planeta ya no solo depende de los seres humanos, sino de los otros bichos que habitan en la... Entonces, que la muerte de un león, cuando en el mundo quedan, voy a inventar, 1.482 leones, es algo grande. Y si quedaran 5 elefantes y hubiera que elegir entre un elefante y un ser humano, volvería a elegir el ser humano, pero a lo mejor con un pesar enorme para el resto de mis días, porque seres humanos podemos morirnos varios. Y los elefantes quedan pocos. Patricio, si los animalistas, que es una expresión un poco despectiva y no hay que usarla despectivamente, son también humanistas. Si lo que llamamos seres humanos somos animales humanos, que estamos mucho más cerca en nuestro ADN y en nuestra génesis, que no arranca propiamente de un acto creador divino, de lo que llamamos animales. Y se nos olvida. En consecuencia, no hay que infligir dolor a los animales, ni tampoco muerte. Sin embargo, las personas que creemos eso, no podemos perdernos en una disyuntiva entre la vida de un animal a seca y la vida de un animal humano.
Ahora, este caso... Perdona, solidaridad de pero- especie, por lo sí, menos. eso- solidaridad de especie. Eso es lo que yo Ya, creo pero yo los también. quiero llevar a hablar Pero del en Senado. la distancia, perdón, una idea. Bueno. Que yo sé lo arriesgada que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y en la inmediatez de la opción no me confundiría. claro. Pero en la distancia abstracta entre la muerte de la última ballena y la muerte de un pescador que anda en el bote, he de decir que me complica. En la distancia abstracta, si estoy ahí, voy a proteger al pescador. ¿Pero por qué te complica? Porque me parece que la desaparición de las ballenas, De la última. de la ballena. última Y del ballena. último hombre. No, pero es que no, eso Ah, es lo no que... es el último que es la última che, ballena. Pero a la ver, última ya, ballena y el O sea que último hombre. en Moby Dick tú ibas a ir por la ballena. No, pero bueno, es que no sé, algo me pasa, si sobramos, bien, habemos está bien, tanto, es legítimo. somos plaga. No, pero el si queda punto una- de la y si queda distancia una abstracta ballena. me parece que es importante. No, claro, ahí en remarcarlo. vivo no tengo ninguna duda. En Yo vivo voy a ir no a vas a tener saltar, ninguna duda. voy a ir a Oye. salvar a mi compañero. No me gustaría que no rechacen mi invitación a hablar del Sename a partir del caso de Franco Ferrada, porque de los pocos anuncios que hubo en el discurso del 21 de mayo parte de la presidenta había cosas respecto del Sename. Y son cosas que uno había escuchado 50 veces. No es la primera vez que se prometen, como separar el Sename en dos funciones, ¿verdad? La función que tiene que ver con el cuidado de los niños vulnerables, los niños abandonados, como era el caso de Franco Ferrada, que había perdido a su madre, su padre no fue capaz de cuidarlo y los hermanos terminaron en el Sename. Esa es una misión del Sename, Claro. y está la otra, que es la de hacerse cargo de los niños, de los menores que delinquen Así es. en una especie de cárcel. Básicamente Cárcel el Sename de es una menores, cárcel claro. de menores. Son dos cosas totalmente distintas, de naturaleza totalmente distinta, para lo que se requieren habilidades distintas, platas distintas, esfuerzos distintos, y que a rato parecen de alguna manera confundirse, entremezclarse, Incluso y siempre ser se juez genera y la parte, sensación... perdón. ¿Cómo? Incluso el Sename es juez y Es parte. juez y parte, en algunos exactamente, en algunos casos es Que juez y parte. fiscaliza Y además a sí siempre mismo. uno ha tenido la sensación de que una va en desmedro de la otra. Yo no tengo claro cuál, pero siempre uno tiene la impresión de que la atención a los niños en situación de riesgo vulnerable es mirada un poquitito como una función menor respecto del ser cárcel de menores, y que se colocan más esfuerzo en esto otro. Bueno, hay hoy día, y la discusión respecto del Sename la colocó la muerte de una niña en uno de los hogares, la recolocó el reportaje de la revista Paula también, que se suspendió en un momento, se prohibió publicarlo, y que tenía que ver con una historia muy parecida, exactamente en el mismo lugar. Historias de vulnerabilidad extremas, con gente con niños abandonados, y con niños que finalmente no reciben del Estado, no reciben del país, ¿verdad? Que tiene hecha la promesa de cuidarlos y de protegerlos, el cuidado que merecen. Sería bueno saber qué porcentaje de los habitantes de las cárceles de Chile pasaron por el Sename. Es un buen Bueno, y el dato. otro, Pero perdón, lo de- yo quisiera agregar otro tema que está relacionado con este caso, que es el de la salud mental. También. El de la salud mental, digamos, que en este caso coincide además, digamos, lo que uno escucha de todos los especialistas del sistema público de salud es que la salud mental es el pariente pobre de la salud. O sea, que Tenemos realmente, súper malas cifras. 17% según la OMS de los chilenos tienen depresión. claro, las condiciones, no, y las condiciones de las personas que están en establecimientos públicos de salud mental son realmente lamentables. Entonces, la verdad es que son grupos que tienen poca visibilidad, Claro. y que aparecen en estas situaciones especiales, pero que en verdad tienen menos poder, digamos, de hacer ver sus situaciones frente a la sociedad. Porque el tema de salud mental hasta el día de hoy, incluso culturalmente, es un tema que no se ventila y que la gente prefiere que no se sepa. Bueno, pero cualquiera sea la vía por la que un niño o un menor ingresa al Sename, sea porque delinquió, sea porque el Sename tiene que hacer las veces de la familia que no tiene o que lo abandonó. En la raíz de esto, es obvio que están las condiciones materiales de existencia de la familia. Y perdónenme, pero no tengo por qué pedir perdón en realidad por esto, que reconduzca esto al tema de las desigualdades. Nosotros no vemos, porque nos movemos en ambientes distintos y porque tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas, y a veces satisfechas con mucha holgura, en qué condiciones materiales de existencia sobreviven una gran cantidad de familias chilenas que a raíz de eso, y no de que sean malos padres o madres, pierden el control de sus hijos. En consecuencia, y no quiero incurrir en retórica
en este sentido, cualquier esfuerzo que el país siga haciendo por disminuir las desigualdades, no igualarnos a todos, pero disminuir estas desigualdades groseras en las condiciones materiales de vida, bienvenido, porque ahí está la fuente final, creo yo, el problema. Más que en las enfermedades mentales, que también a veces, Luis, son producto de cómo tú vives. Tienes toda la razón. ¿Cómo no te enfermas? O de cuánto no te cuidaron. Pero lo que pasa es que da ahí, la desigualdad. yo creo que en ese discurso, yo creo que hay que matizarlo, esa es mi opinión por lo menos, en el sentido de que hay que ser extraordinariamente selectivo también en lo que uno llama desigualdad. El otro día la presidenta, yo creo que erró cuando dijo, digamos, de que en el fondo la reforma laboral, a través de la reforma laboral iba a resolver el grave problema de desigualdad que hay en Chile. No, el problema de los niños del Sename y el problema de los que tienen problemas de salud mental o de los que tienen, o de los migrantes, que hoy día tuve una reunión con Miguel Jackson del Servicio de Migrantes de los Jesuitas, que las cosas que te cuenta respecto a las condiciones de vida de los migrantes son cuestiones que realmente te conmueven. Entonces, la verdad es que es una realidad súper compleja, pero donde hay que hacer un diagnóstico más fino que llegar y decir este es un problema de desigualdad. Ya, pero si uno ve dónde poner la plata, cuando vemos esto yo creo que llama la atención, o a uno se le prende una campana, le suena una campana, con la desigualdad existente, etcétera, donde van los niños debiera ser una prioridad muy grande. O sea, el lugar donde un niño desprotegido se va a refugiar debiera ser una prioridad muy grande. Y debiera ser una prioridad muy grande porque ahí está el secreto de un porcentaje grande del delito, porque ahí está el secreto de una vida que comienza a formarse y que toma una ruta. O sea, si es que consideramos el Sename como una cárcel, en el entendido, yo creo que la otra preocupación sería el bienestar de los presos, que me parece central. Sí. El cómo una comunidad trata a sus presos muestra sus grados de desarrollo, digamos. Pero si no somos capaces de entender que esos lugares donde llegan los niños desvalidos no son para castigar, para sancionar, sino para acoger y cuidar, yo creo que como comunidad estamos extraviados. No entendemos nada, porque es como tener la cuna podrida, digamos. Es un poco el mismo trasfondo de la discusión de las libertades condicionales. O sea, la discusión de fondo ahí tiene que ver con la reinserción, con el tipo de cárceles que tenemos, con qué estamos haciendo por sacar por mejorar a esas personas, para que finalmente la cárcel no se transforme en la escuela del delito, sino que sea un lugar de paso. Dicen que en los buenos restaurantes, si tú quieres saber cómo es la cocina, hay que ir al baño. Yo creo que si tú quieres saber cómo es una comunidad, uno podría ir a las cárceles. Y hablan de manera radical de la categoría de vínculos sociales, de cohesión que estamos hablando. Si no se cuida al pecador, digamos, si se le olvida y se le desprecia, estamos en una comunidad que está entendiendo poco. Bueno, un tema que ha tenido muy poca visibilidad en Chile hasta hace poco tiempo. Nos preciamos de haber hecho avance en la disminución de la pobreza, y está muy bien los avances que se han conseguido, pero ciertamente en Chile, yo no manejo estadística, pero es cuestión de observar y escuchar, ver, la cantidad de personas que en Chile no come 3 veces al día, y en donde con el verbo comer no quiero referirme solo a la acción de ingerir alimentos, sino que no tiene, ni de nutrirse, claro, no tiene resueltas sus necesidades más básicas en relación con la nutrición, con la vivienda, con el vestuario, el hacinamiento en que vive mucha gente de escasos recursos en el país. Entonces, sí, no es la solución para eso la reforma laboral, Luis, pero no es menor que si a través de sindicatos más fuertes, a través de negociaciones colectivas a cargo de los sindicatos y a través también de una huelga efectiva puede, sin dañar la integridad de una empresa, mejorar las bajísimas remuneraciones que hay en Chile, donde más del 50% de las personas gana o algo menos el sueldo mínimo, no deja de tener razón de que... el sueldo mínimo lo gana el 10% de la Bueno, pero menos de 400.000 pesos. Sí. En consecuencia, ¿quién vive con eso? Entonces... Bueno, no está mal achicar la brecha entre lo que gana el capital y lo que gana el mundo del trabajo, entre lo que ganan los grandes ejecutivos y el ascensorista de la empresa. Claro. Achicar, no digo igualar, nadie está por ser iguales
todos en todo, pero tenemos que ser iguales a lo menos en algo, y ese algo es la satisfacción de necesidades básicas, el acceso a lo que es necesario para llevar adelante una vida digna. Sí, lo que pasa es que todos reconocemos eso, pero llevar a la práctica eso a través de lo que se llaman las políticas sociales, los programas sociales de un gobierno es extraordinariamente complejo, Sí, pues, porque los grupos ¿qué? que más presionan para obtener esos recursos no son los más vulnerables. Y lo estamos viendo con los niños del Sename versus, por ejemplo, los estudiantes universitarios. Hay una cantidad desproporcionada de recursos que va para gratuidad en la educación superior respecto a la que va para niños vulnerables. Pero y ese es el juego de la uno no política. quita lo otro. Y por eso cuando uno dispara al voleo y dice tengo que reducir la desigualdad, no está contribuyendo mucho. Lo que uno tiene que hacer son políticas correctas para que efectivamente vaya a los grupos vulnerables. Y la otra cosa, para que esto no sea capturado, como lo hemos visto, por políticos o por otra gente, digamos, que en definitiva tiene otros objetivos. Entonces yo creo que eso es justamente de lo que se trata al hacer un buen gobierno. Una sola mención, que ya cerrando el programa al tema y anticipando a lo de la reforma laboral. La presidenta hoy día se hizo cargo de no haber incluido nada sobre la reforma laboral en el discurso del 21 de mayo. Y lo que queda súper claro es, la mano del ministro Valdés. O sea, en un momento se hizo la lectura de que este gallito, después del tribunal, lo había ganado la ministra del Trabajo y que este se iba a resolver a través de un veto. El ministro Valdés corre probablemente, no sé, carreras de más metros que distancias cortas. Literalmente es maratonista. Es más fondero, claro, es maratonista, literalmente. Y está ganando el gallito. Y lo que hoy día confesó la presidenta fue que no se incluyó en ninguna línea respecto a la reforma laboral porque el tema no está resuelto y que hay dificultades técnicas que no se han logrado superar todavía para tratar de ver si se logra compatibilizar alguna forma de incluir la titularidad sindical, que es algo que quieren defender de alguna manera, pero el fallo del tribunal fue mucho más adverso de lo que habían ¿Tienen previsto. ustedes alguna duda de que, para bien o para mal, no me pronuncio sobre eso, el ministro de Hacienda hace ya rato de este gobierno es el principal ministro del gobierno? No, yo no tengo ninguna. Y ahora me terminó de quedar más claro. Pero cuidado, porque sindicatos fuertes, negociaciones colectivas y huelga efectiva, y yo lo aprendí en mi curso de Derecho del Trabajo cuando era un joven de 20 años, eran desmesuras. de boca de un profesor de derecha, que decía que lo elemental para un trabajador es que tenga sindicatos que realmente puedan abogar por sus derechos, que tenga negociación colectiva y que desde luego la huelga no sea lo que es hoy día, que es un festival de Año Nuevo, donde las personas están reemplazadas, tocando pitos, con chaya. Señores. Eso ha sido grotesco y habla mal de este país. Se nos acabó el programa. Don Patricio, Estoy ideológico. don Luis, Yo no quiero decir Don de que Agustín. no salió al eso aire, sucedió. pero por supuesto que salió al aire. Perdón, yo Salió pensé que al nos aire. habíamos ido al aire. Yo Excusa. lo único Que que puedo tengan decir, una muy Agustín, buena es que semana. Hasta la sucedió hace victoria muchos siempre. años, digamos. Hasta el próximo Muchos lunes. años. Chao.